Bueno, nos metemos en el segundo bloque. Habíamos dicho que teníamos un invitado y está con nosotros Emilio Llosa, por primera vez como funcionario del gobierno provincial, como director de Cuenca del Lago San Roque. ¿Te dije bien? Perfecto. Bueno, ¿cómo es ser funcionario del gobierno de Martín Yarlora? La verdad que estoy muy feliz, muy contento de poder, de haber asumido el desafío de estar al frente, digamos, de un problema tan importante como es la contaminación de toda la cuenca del lago San Roque. Aparte me apasiona, así que estoy agradecido por la oportunidad y te decía antes fuera de cámara que me siento muy a gusto, la verdad, me siento, digamos, con libertad para poder hacer las cosas y decir también las cuestiones que por ahí veo y que hay que cambiar o mejorar. Me siento a gusto. ¿Qué está ocurriendo diferente a lo que veías de cuando mirabas de afuera, digamos, la gestión provincial? Yo creo que la cuestión más importante que se ha logrado en lo concreto es la creación de una autoridad de cuenca. Por primera vez en la historia de Córdoba se crea una autoridad de cuenca por ley y digamos, se comienza a funcionar, ¿no?, de forma reglamentada, o sea, se le reglamenta rápidamente. Había una ley que tiene 30 años, que era el Comité de Cuenca, que nunca entró en vigor, o sea, nunca se materializó, Fer, porque eso dependía digamos, de la voluntad de un ministro, ¿no es cierto? Claro. En este caso, la diferencia grande e importante que buscamos durante muchos años, la creación de la autoridad de Cuenca implica que haya un ente, ¿no?, una entidad que funciona más allá de la voluntad política de un ministro o no, sino que tiene una presidencia, tiene una entidad y tiene presupuesto aparte, como un ministerio. Entonces, desde ya en ese sentido, digamos, de lo concreto, me parece súper importante ese paso, y desde lo abstracto me parece que el solo hecho de sacar del tabú, digamos, la cuestión de la contaminación del San Roque, de sacarlo del ámbito de la mala palabra, es un paso muy importante para Córdoba. Te ganaste muchos enemigos justamente estando desde ese lugar de la denuncia y hoy estás del lugar que tenés que, digamos, remediar lo que denunciabas. ¿Cómo lo vas llevando en ese sentido? Y es lindo luchar contra uno mismo. No, la verdad que muy bien, porque en realidad lo que denunciábamos lo hacíamos con mucha honestidad intelectual, por lo menos de mi parte, ¿no? Mucha gente creo que acompañó este proceso durante muchos años. Y hoy en día tener que aplicar en la realidad, en lo concreto, lo que decíamos que era bueno, es un desafío porque hay que llevar ahí, digamos, las ideas, convertirlas en una cuestión de realidad, en un proceso, en un programa, en un proyecto, ¿no? Bien, ¿cómo es ese avance hacia la concreción de lo que planeabas para el lago? Porque hemos visto, por ejemplo, que en la primera etapa fue bastante compleja por algunos choques que tenías con el municipio, no vos, sino la provincia con el municipio, cuando empezó a notarse que había diferencias ahí con la forma de llevar adelante la tarea. Claro, lo que pasa es que desde el 2017, en aquel primer gran bloom que de alguna manera de afloramiento de cianobacterias que fue bisagra en Carlos Paz, porque desde ese momento ya no se pudo mirar el lago del mismo modo que se hacía antes, la provincia trabajó, digamos, codo a codo con el municipio. Siempre que el intendente actual de Villa Carlos Paz fue funcionario, digamos, del gobierno provincial, ¿no?, en el ámbito del turismo, también se trabajó mancomunadamente. Y de repente, cuando me toca asumir, digamos, la autoridad de Cuenca, empiezan los problemas, digamos. El mayor de los problemas fue la clausura, digamos, del centro ambiental para depositar las cianobacterias. Y eso, bueno, generó un problema enorme, ¿no?, porque en medio de un afloramiento muy dañino para Carlos Paz, se impidió, digamos, la salida de camiones y eso. ¿Y cómo siguió esa situación? Vía judicial, el intendente, digamos, tomó esa decisión, apelamos a la justicia, demostramos que no había ninguna, digamos, discontinuidad del status quo que se venía haciendo, básicamente. O sea, hasta ese momento se hacía así y cuando llegaste vos, digamos, se cortó. Claro, el intendente decide no darle más permiso a la provincia para depositar los camiones y eso, por supuesto, yo creo que, digamos, fue de algún modo percibido como un boicot al saneamiento, pero también como una señal fuerte de distanciamiento con la provincia de parte del intendente actual, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico hoy
del lago? Hoy tenemos un lago empeorando, digamos, que tenemos que manejar muy bien desde la mitigación, que es básicamente el tratamiento de las consecuencias de la contaminación y de no haber invertido, ¿no?, en saneamiento durante muchos años. Pero creo que el gran paso, digamos, del gobierno provincial ha sido tomar nota de esto y hacer las cloacas, la cloaca máxima, ¿no?, de la cuenca norte, de la cuenca oeste en Tanti y de la cuenca sur. Estamos hablando de 60.000 millones de pesos bajo tierra, puestos bajo tierra. Y eso era una demanda importante. Digamos, durante muchos años exigimos, junto a otros investigadores, la inversión, digamos, de la cloaca máxima. Ahora lo que falta son las conexiones domiciliarias. Exactamente. ¿Qué grado de avance tiene eso? Bueno, en Carlos Paz, que es la ciudad, digamos, cabecera, digamos, de la cuenca en el sentido de la cantidad de turistas y la cantidad de gente, tenemos solo un 40%, 45%, con mucha discusión. El gobierno... ¿Sabías si están haciendo conexiones hoy? No. Estamos, digamos, en la discusión justamente es, o el debate, si se quiere, es que la autoridad de Cuenca tiene que sentarse con todos los intendentes. De hecho, la semana que viene probablemente, esta semana, perdón, tengamos reunión con toda la comunidad regional, porque la idea no es perseguir a nadie, sino sentarnos con cada intendente, con cada jefe comunal, a ver de qué manera. Algunos tienen proyectos, claro, algunos no tienen también ni siquiera proyectos. Es un momento económico muy difícil para pedirle al frentista que, totalmente, que entonces pague así la obra, ¿no? Exactamente. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, pensando en que primero ayudar a los intendentes a poder tener su proyecto de obra, y luego pensar en líneas de financiamiento, así como se hizo con el gas, porque realmente hay gente que va a ser muy difícil que se conecte a cloaca si no tiene algún financiamiento para poder hacerlo, ¿no? Y bueno, y también hablar, por supuesto, con el ámbito de la producción del turismo, para poder sentarnos a generar un plan conjunto. Una vez, supongamos que en un escenario de 5 o 10 años se produzca la conexión de todos los frentistas, ¿cómo sigue el proceso del lago? ¿Cómo es el plan, más allá del saneamiento de lo que hace a la cloaca? ¿El lago en sí requiere otra intervención? Sí, por supuesto. El lago en sí requiere otra intervención porque hay una acumulación, digamos, de nutrientes, de básicamente fósforo y nitrógeno, que hacen que el embalse tenga que ser manejado, así como un embalse artificial, tenga que ser manejado también de un modo muy prolijo, desde la mitigación, por supuesto, para evitar justamente los malos olores y digamos, la situación desagradable que vimos aquel marzo del 2017 justamente, que incluso hubo que evacuar gente. Yo estaba dentro del municipio en ese momento como funcionario y recuerdo muy bien mis discusiones con el ministro de Salud de la provincia por justamente la necesidad de evacuar 2 colegios geriátricos, más de 100 familias se autoevacuaron, y la verdad es que no queremos repetir ese escenario, ni tenemos margen para hacerlo. Por eso es tan importante que el manejo, digamos, del embalse, de la mitigación, sea muy, digamos, sea fortalecido, ¿no? Tanto la absorción como el bloqueo de cianobacterias, y en ese sentido creo que si trabajamos bien podemos tener bahías limpias, un centro limpio sin afloramientos, y bueno, nuestro norte es un poco más ambicioso todavía, pero estamos en eso. Así como en Argentina somos todos DT o economistas o ministros de Economía, en Carlos Paz hay muchos expertos en lagos. Bueno, hay gente que dice, ¿por qué no lo dragan? O sea, dragar es sacarlo de abajo, ¿no? Los barros. Hay mucha también mito de eso. ¿Cómo lo ves a eso? Sí, no, es bueno, son mitos urbanos también muy propios de que a veces hay informaciones cruzadas que no son verosímiles, ¿no? Y que muchas veces incluso desde los gobiernos se promueven ese tipo de fantasías para poder estirar más el tiempo de no hacer nada, ¿no? Yo creo que dentro del margen que ya no tenemos básicamente, es importante comunicarle a la población que las batimetrías, es decir, el estudio de barros, han dado bastante bien, es decir, que solo el 17% de la cuenca, del fondo del lago, según los estudios de CEPROCOR, que son estudios muy serios, hay un 17% de colmatación. Y por supuesto, para que la gente comprenda, una cuenca es algo, digamos, que de alguna forma acumula en el fondo sedimentos. Exacto, sedimentos, pero que en la parte superficial del embalse, o sea, por ejemplo, 1 metro de la última parte del embalse, es muchísimo más cantidad de agua que
el metro final, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad enorme de dinero que habría que hacer, que habría que tener para dragar todo el embalse y esa tierra, esos sedimentos, llevarlos a dónde, transportarlos, el flete, etcétera, hace mucho más factible. Claro, entonces hace mucho más factible que el dragado sea en zonas muy localizadas, como por ejemplo que lo vamos a empezar a hacer, por supuesto, a partir de que se seque un poco el nivel del agua. En la entrada del río San Antonio y Cosquín es mucho más factible y mucho más necesario poder profundizar. No se estaban sacando incluso las arenas, ¿no? O sea, exactamente, entonces estamos empezando a pensar nuevamente en un proyecto, lo estamos diseñando, un proyecto de extracción de áridos donde también haya un componente social, porque la verdad es que el río no es solamente de Carlos Paz, y el árido se puede usar para muchas cosas, digamos, entre ellas justamente la construcción. Claro. Entonces, bueno, hay mucha gente que necesita, digamos, la ayuda a lo mejor de un camión de arena y nosotros necesitamos sacar la arena del lago. Hay una historia del saneamiento del lago San Roque que tiene muchísimos años, por lo menos de 40 años para esta parte se sabe que el lago estaba algo contaminado, más cuando nos vamos acercando a esta fecha, cada vez más contaminado. Y hay titulares en algunos medios que recuerdo, que, por ejemplo, que este verano el lago estará limpio como para tirarse como si fuera el Caribe. ¿Eso va a pasar alguna vez? ¿Vamos a tener un lago limpio o no? Yo creo que si tenemos una política de Estado sostenida y una autoridad de cuenca que se mantenga en el tiempo, ¿no? Con políticas públicas que sean acompañadas por los científicos de la universidad, básicamente, que es la gente de ciencia que está conectada con el resto del mundo y trabajando en cuestiones que no son, digamos, intuitivas, no son decisiones del gusto de un legislador o de un gobernador o de un intendente, sino basadas en ciencia. No tenemos por qué no tener los mismos resultados que han tenido otros lagos del mundo y otros países del mundo, ¿no? que han tenido situaciones. En cuanto al uso, ¿está prevista la continuidad de que se pueda seguir el uso de motores, por ejemplo, de vehículos en el lago? Estamos pensando y trabajando muy seriamente en la eliminación, digamos, del motor dos tiempos, básicamente, como primera etapa, que es el más contaminante. La idea es poder hacerlo de forma paulatina, digamos, hacia el avance de los motores eléctricos o de la navegación no contaminante, porque básicamente creo que hay mucha gente que todavía utiliza, hay clubes, y bueno, y nosotros queremos realmente sentarnos con los actores sociales y los actores, digamos, ambientales o económicos para poder hacer una planificación conjunta de la desaparición del motor contaminante, ¿no? Pero ahí hay como otro viejo conflicto de el lago y el turismo, y no hablar de que el lago no está bien porque se perjudica el turismo. ¿Cómo se supera también esa dicotomía? ¿Han empezado un diálogo serio con el sector turístico de Carlos Paz? Se está comenzando, es realmente algo muy, a mi modo de ver, ¿no? Un desafío hermoso, digamos, porque implica tomar, digamos, el toro por las astas primero que nada y entender que el abandono tal vez, o el mirar para otro lado, o esconder la basura bajo la alfombra, ha sido lo que nos trajo hasta acá. Si hubiéramos actuado antes y hubiéramos podido hablar antes de esta situación, no estaríamos en una situación tan grave, ¿no? Pero me parece que es también una gran oportunidad. O sea, reconvertir esta situación de contaminación en un desafío ambiental y promover, digamos, un turismo no solo sostenible, sino regenerativo, un turismo que sea capaz de venir a Carlos Paz a entender que el proceso de contaminación se tiene que terminar y que tiene que comenzar un proceso de saneamiento, ¿no? Eso es para mí muy importante. Vamos a hacer un cortecito ahora y vamos a volver con Emilio, pero ya para un pequeño bloque más político, así que enseguida volvemos. ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantén la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles. 3. Aléjalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad.
4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1,5 metros del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Ten en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. Conecta todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre. El gobernador Martín Yarlora encabezó en Río Cuarto el lanzamiento del clúster Agtech. Este proyecto reúne a la provincia y más de 20 empresas del sector privado y académico para promover el desarrollo agrobioindustrial y convertir a la región en una referencia latinoamericana y global en este campo. El clúster aspira a abarcar no solo a la región sur de Córdoba, sino también extenderse a toda la Pampa húmeda. Así, trabajando en conjunto los sectores público y privado y las universidades, apostando a la innovación y la tecnología, seguimos potenciando la competitividad del sector agropecuario. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. Debido al fuerte aumento dispuesto por el Gobierno Nacional sobre el costo de la energía y la quita de subsidios, el gobernador Martín Yarlora, junto a las autoridades de EPEC, del Banco de Córdoba, FASE y FESESCOR, decidieron implementar una serie de medidas para ayudar a las familias y comercios cordobeses a pagar las facturas que recibirán en los próximos días. Los usuarios residenciales de toda la provincia de Córdoba, tanto de EPEC como de las cooperativas, podrán abonar su factura de servicio hasta en 3 cuotas fijas con tarjeta cordobesa. A través de EPEC, los comercios y pequeñas industrias, usuarios de hasta 40 kilowatts contratados, podrán optar por un plan de financiamiento de la diferencia entre la tarifa vigente en febrero 2024 respecto de enero 2024 en 3 cuotas con intereses. A su vez, los usuarios industriales, incluyendo parques industriales con potencia contratada menor a 300 kilowatts, podrán abonar la diferencia entre la potencia contratada y... Nuevo bloque de decisión. Bueno, seguimos con Emilio Giosa. Ahora ya en la fase más política de la entrevista. Te quería preguntar yo en particular si, bueno, tu presencia en el gobierno de Yarlora, en qué medida afecta o no a la coalición que estás en Carlos Paz, que, bueno, hoy tiene un bloque en el Consejo que es Juntos por Carlos Paz, y donde tenés a Daniel Rivetti como concejal de tu partido local, que es Carlos Paz Despierta. La verdad que yo no veo ninguna contradicción ni ruptura respecto a la posición legislativa del bloque, porque entiendo que hay una continuidad de un accionar que tiene que ver con mejorar Carlos Paz, básicamente, ¿no? Y creo que fue leído así. O sea, mi designación en la provincia tiene que ver también con la posibilidad, digamos, de generar un cambio profundo en el manejo del lago, que es uno de los problemas más importantes, ¿no? O sea, tal vez el San Roque a Carlos Paz es lo que el volcán es a Pompeya. O sea, entonces, en ese sentido, la verdad que no hemos tenido ninguna discusión ni ningún alejamiento. Bien, ¿y cómo ves que sí afectó en la política local tu entrada al gobierno viniendo de otro partido a Avilés y al partido que gobierna la ciudad? Me parece que Avilés me ha usado como un chivo expiatorio. Sinceramente, creo que la ruptura con el gobierno provincial se dio mucho antes. A él le quedó cómodo decir que digamos, por la designación de Giosa tal vez rompía con el gobierno provincial, pero es una decisión que a mi modo de ver la había tomado mucho antes. De hecho, se veía en la campaña, digamos, que no movieron absolutamente ninguna voluntad para poder apoyar, digamos, la candidatura del actual gobernador, y en ese sentido la verdad que me parece, digamos, un acto de cobardía, digamos, echarle la culpa a la designación de un funcionario en ese sentido.
Más allá de tu rol en la gestión, ¿te interesa esta propuesta que dice Yarlora de construir un partido cordobés de convivencia de varios partidos diferentes dentro de una misma coalición? ¿Y ves que eso se refleje en la dinámica de la gestión cotidianamente? La verdad es que me parece una idea que es potente para Córdoba, ¿no? Sobre todo en tiempos de un cambio radical en la visión de la política por parte de la gente, ¿no? En ese sentido, por eso me siento tan cómodo como funcionario, porque sinceramente veo que no solo se me escucha, sino que también se me deja ser y se me deja, digamos, poder trabajar regionalmente, digamos, ¿no? Con el tema ambiental. Veo una ministra que realmente es impresionante, digamos, cómo trabaja. Una mujer, digamos, que sinceramente no me había tocado antes estar, digamos, a disposición, ¿no? de una ministra, y la verdad es que me siento muy cómodo con el trabajo de Tori, porque es un trabajo que no distingue, digamos, de dónde venís, ¿no? Sino qué estás haciendo por Córdoba, y en ese sentido sí me parece muy potente la propuesta, y por ahora la verdad es que me siento muy cómodo. ¿Te ves como, bueno, fuiste 2 veces candidato a intendente, te ves en una posible candidatura, estamos lejos pero no tan lejos, para la próxima intendencia? Y la verdad que mirá, que en este momento estoy enfocado en esto, sinceramente no me he visto especulando sobre esa situación, ya vendrá, digamos, la lectura que hay que hacer para ver en el momento que sea, ¿no? Pero creo que lo más serio que están esperando los carlospacenses es que, digamos, nos pongamos a trabajar en lo que realmente nos tenemos que poner a trabajar en este momento, ¿no? Y esas lecturas tan a largo plazo por ahí nos distraen del objetivo actual, que en mi caso particular es meterle todas las pilas que pueda para sanear el lago. Después del enfrentamiento y la medida esta de la municipalidad de impedir que tiren los desechos, las algas en ese predio, ¿hubo algún acercamiento por el lado de la gestión y de la política? ¿Hubo algún acercamiento con la provincia? No que yo sepa. La verdad es que está muy tirante la situación. La orden del gobernador es colaborar con todos los municipios sin ninguna distinción, y eso estamos tratando de hacer realmente. En ese sentido político me siento muy cómodo, porque la verdad es que creo que es necesario trascender, digamos, las discusiones partidarias para poder, y las enemistades coyunturales, digamos, y las especulaciones. Me parece que también Carlos Paz tiene que comprender eso. Somos una cuenca y tenemos un peso específico importante, y hace falta que realmente nos alineemos los carlospacenses con el saneamiento desde Cuesta Blanca hasta La Falda, el Valle Hermoso, en fin. Vos fuiste candidato a intendente por el Frente Cívico. Juntos por Carlos Paz. Juntos por Carlos Paz, exactamente. Juntos por Carlos Paz. Sí. Luis Juez es especialmente crítico, por ejemplo, con Juan Pablo Quinteros, alguien que en el pasado perteneció a su partido y ahora está como ministro de Seguridad. Respecto de tu designación, ¿el juecismo hizo alguna observación? No, todo lo contrario. La primera persona que le escribí para contarle, digamos, este ofrecimiento fue a Luis Juez, y la verdad es que tengo que reconocer que fue hermoso recibir, digamos, de él el aliento para poder trabajar, por supuesto las precauciones que implica el caso, ¿no? Pero me siento muy apoyado, sinceramente. Bien. Gracias, Emilio. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos.